También en una naturaleza muerta, aún la más simple, es necesario componer los elementos. La composición es necesaria. Veamos dos ejemplos con dos disposiciones distintas de los mismos elementos. Incluso para una naturaleza muerta tan sencilla, la composición es necesaria. Es decir, para poder dibujarlos debemos componer los elementos del tema. Y en ese caso, ¿cómo hay que proceder? Bien, primero hemos esbozado la forma cuadrangular del papel sobre el que están dispuestos los distintos elementos. A continuación hemos esbozado la forma curva del plato y los ejes de los elementos principales, o la forma de los elementos principales, los ejes de los pescados, la forma de los limones, el eje del pescado que está en el centro y por último el del otro casi horizontal que está abajo. Basándonos en estos ejes, en los círculos de los limones y en el del plato, hemos compuesto el dibujo del resto. Las arrugas del papel, siempre fascinantes, las hemos realizado en este caso simplemente con sombra, con el gris y el ocre de las sombras principales. A continuación, los tonos cálidos, rosáceos de los dos pescados de arriba, junto con el rojo, anaranjado, violáceo y rosado del pescado de abajo, se combinan cromáticamente con el gris de la trucha del centro contrastada con el amarillo verdoso de los limones. Ahora realizaremos una composición distinta de la misma naturaleza muerta que acabamos de ejecutar con colores acrílicos y que, en cambio, en esta ocasión dibujaremos con pasteles. Pero el procedimiento de su desarrollo es el mismo. Empezaremos trazando las formas principales y las direcciones fundamentales de los elementos básicos que la constituyen. Dibujaremos la forma trapezoidal de la hoja de papel sobre el círculo del plato. Luego dibujaremos los ejes de los pescados de arriba, la curva de la trucha que se combina con la esfera de un limón y finalmente el elemento horizontal del pescado de abajo con el otro limón. Tras haber esbozado esquemáticamente las proporciones con carboncillo, pasaremos a los colores definiendo mejor las formas y los volúmenes. Así pues, con el naranja, el rojo, el carmín, dibujaremos los pescados que tienen esas tonalidades. Con el gris, con el azul y con el violeta, dibujaremos la forma y el volumen de la trucha. Con el gris y el ocre, la sombra y las arrugas del papel. Y con el amarillo, por último, los limones. Comparemos ahora las dos composiciones. La primera, vean, está basada en la forma cuadrangular, romboidal de la hoja de papel sobre la que se disponían las dos horizontales de los elementos de arriba y de abajo, unidos por una diagonal. Y sobre esa diagonal se disponían las dos esferas de los limones. Por el contrario, en la segunda forma de la hoja de papel es más bien trapezoidal. Sobre esta forma se componen las dos direcciones convergentes de los pescados de arriba. La curva del pescado central que se combina con la esfera de un limón y con la curva del plato situado fuera del papel y por último el elemento horizontal del pescado de abajo que se combina con la esfera del otro limón. Riccardo Tomasi Ferroni, como ya hemos dicho, nos remite a las lecciones de los grandes maestros. Y como los grandes maestros, también Tomasi Ferroni dispone las figuras de sus escenas según un orden y una estructura instintivas. Todo ello podemos comprobarlo viendo algunas de sus obras. En Ruggiero y Angelica se entrecruzan dos composiciones, la axial y la diagonal.
La composición axial se basa en el eje vertical determinado por la figura de Ruggiero y en el horizontal determinado por la figura de Angélica, mientras que la diagonal subraya el movimiento del largo cuello de ese extraño animal que Ruggiero cabalga y una línea curva subraya el lecho de Angélica. En el cuadro Desayuno en el Gianicolo, sobre la vista de Roma con las cúpulas iluminadas, intuimos una línea horizontal. Los personajes del primer plano están dispuestos de acuerdo con una figura triangular que se entrecruza con la elipse que los delimita. También encontramos una estructura elíptica en la base de la composición de La batalla. Una elipse que une los personajes que están en el primer plano y que se entrecruza con la composición diagonal que subraya el movimiento del jinete del segundo plano. Sigues una regla porque tú haces cuadros bastante complejos con figuras, personajes, fondos, articulados. ¿Esta composición cómo nace? La composición creo que es una cosa instintiva. Ha habido pintores, grandes pintores que no la tenían y eran grandes pintores, en fin, grandes pintores. Bueno, pintores que no han sido excelsos precisamente quizás por la falta del sentido de la composición. Yo no sé si lo tengo o no lo tengo. Vamos, lo cierto es que no soy un gran pintor, así que... pero creo que tengo ese sentido de la composición. Es una cosa instintiva. Por tanto, ¿crees que existen reglas, existen reglas, reglas que se presentan de vez en cuando? Mira, decirte ahora qué es una buena composición es dificilísimo, la verdad. Es el equilibrio del cuadro, de las masas, de las líneas, del punto es la importancia, también la importancia del núcleo, del centro del cuadro, del centro psicológico, una composición, una buena composición. En una buena composición, el centro de la luz o digamos del volumen, de los volúmenes, el punto en el que gravitan, en el que, digamos, van a confluir ciertas líneas, bien, siempre está situado en un cierto punto que corresponde casi siempre, este centro de la composición, casi siempre corresponde a la sección áurea de un lado del cuadro, ¿no? Ya sea la sección áurea de la base o la de la altura. Entiendo. Esta es una regla casi fija para una buena composición, ¿eh? Luego, una composición está formada de compensaciones. De equilibrios. De equilibrios, sí. Si tú pones algo en un lado, debe estar compensado en el otro lado. Así que, pero esta regla, digamos, yo no te la sé explicar bien, pero el hecho de que una buena composición debe estar planteada en base a la sección áurea de un lado, de los lados del cuadro, es una regla fija. Emilio Greco es un escultor y por lo tanto basa sus esculturas precisamente en la composición. Pero esta composición también la encontramos en sus dibujos. Escuchemos en su propia voz la fascinación de la estructura y de la composición. La geometría nació por una necesidad del hombre. El hombre la adaptó a su vida, a su naturaleza, según la sensibilidad personal que cada hombre tenía, y, naturalmente, lo principal era la funcionalidad de aquella. Vemos que el poste de madera, con el tiempo, se convierte en columna, pero no en una columna cilíndrica y rígida, y después, poco a poco, este poste de madera, convertido en columna, pasa a ser una columna modulada, con un énfasis, para entendernos. Más adelante, la columna se hace cada vez más elegante, con un capitel que recuerda los rizos que hacen el hierro y la madera al trabajarlos, que se rizan sobre sí mismos.
Así es como nacen las volutas del capitel, a veces cubiertas por hojas de acanto y otros elementos decorativos que pueden ser de lo más variado, como animales y otras cosas, pero el origen de todo esto es el poste de madera inicial sobre el que se apoya el templo o bien la vivienda. Pero la composición no solo sirve para crear un orden en nuestro dibujo. En la composición permanece escondido el significado de cada obra. Por ejemplo, en una litografía de Braque, El pájaro volando, podemos ver los distintos significados de la composición. Bien, observen, en estas tres composiciones basadas en la diagonal, la posición de la silueta confiere distintos significados. En la primera, el pájaro está levantando el vuelo. En esta, la imagen es más bien estática. Y en cambio, en esta otra, el pájaro está ya suspendido en el espacio infinito de nuestra fantasía.